Buenos días a todos, buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Estamos en el capítulo 3 de la carta de Tito, estamos prácticamente terminando, aunque faltan varias clases todavía. Hace 8 días vimos los primeros 2 versículos, ¿sí? Ok, hoy vamos a ver solamente el versículo número 3, estaremos ahí un par de clases. Pero antes de dar inicio, esta porción del versículo número 3 abarca desde el versículo número 1 hasta el versículo número 10. O sea, esa idea es un solo pensamiento y una sola manera deberíamos de verlo junto, obviamente, pero pues por tiempo y por nuestra capacidad nos vamos despacito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo aquí? En su manera de escribir él, lo que hace es que empieza con instrucciones prácticas de la vida y luego se va a reafirmar esas instrucciones a través de cuestiones de doctrina, de teología. Entonces, es así como él escribe, es su forma muy peculiar de él, ¿sí? Y los vuelve a llevar al mismo concepto. ¿De qué sirve tanto conocimiento si no lo aplicamos a nuestra vida? Ese es el principio. O sea, la teología es buena, la doctrina es excelente, es más, la debemos de tener aquí en el corazón. No podemos ser creyentes si no tenemos doctrina, no tenemos teología, ¿no? De hecho, creo que terminando esta clase voy a seguir con teología sistemática. Creo que sería una buena materia para todos, ¿sí? Porque nos lleva a este principio. Pero ¿de qué sirve todo eso si no lo vivimos? Si no está en el corazón, no está en la mente, no tiene un efecto en la vida. Por eso esa manera de escribir del apóstol Pablo, porque él sigue insistiendo de que tenemos una nueva vida en Dios, una nueva vida que costó, obviamente, teológicamente, doctrinalmente, pues el sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces, la pregunta que surge aquí, ¿por qué debo de vivir diferente? Porque hay bases, obviamente bases teológicas, bases doctrinales, que nos muestran lo que Dios ha hecho en nosotros. O sea, ¿por qué debemos de vivir tú y yo de manera diferente? Simple y sencillamente, teológicamente en un resumen y prácticamente somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué significa que seas nueva criatura? Que vengas a la iglesia, cualquiera viene. Que tengas tu última versión de la Biblia en tu casa, cualquiera la compra. Sino que vengas, te sientes, escuches, seas enseñado, seas transformado y sea aplicado en tu vida. Porque esa es la labor del Espíritu Santo, transformarnos. Y para eso viene a morar en nosotros, ¿no? Esa es la primicia de haber nacido de nuevo. Entonces, la pregunta que queda aquí en el aire y que vamos a aclarar hoy aquí en esta sesión y en la próxima, ¿por qué tenemos que vivir de manera diferente al mundo? ¿Por qué tenemos que tener esa vida diferente? Ahora, la vida diferente es una vida que cuesta, ¿estás de acuerdo conmigo? No es una vida fácil. O sea, dejarte llevar por el mundo es lo más sencillo, ¿no? Además, cuando la corriente está dura, pues ahí nos vamos con la corriente. Hasta de muertito nadamos, ¿no? ¿Sí me explico? Hasta ni flotis necesitas, solito te llevas. Es lo más sencillo, pero ir en contracorriente es arduo, es cansado, es difícil. En algunas partes es agotador. En algunas partes quisieras irte a la orilla y decir, ahí muere, ya estuvo, ¿no? Pero ¿qué es lo que motiva todo eso en nosotros? El Espíritu de Dios. Entonces, lo que Pablo empieza diciendo, ¿sí?, es la manera en la que no debemos de vivir. En el verso 1 y 2 dice, recuérdales, o sea, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre. ¿Para con cuántos hombres? Para con todos los hombres. Y luego hace una radiografía espantosa de lo que éramos. O sea, de lo que éramos. Pero aquí llegamos a un punto bien importante que coincide
exactamente con lo que estamos viendo en Romanos. Si no eres guiado por el Espíritu de Dios, ¿qué va a salir de ti? Literalmente, si quieres anotar ahí, lo que éramos. O sea, así de claro. O sea, ¿qué eras antes de Cristo? ¿Qué vida llevabas antes de entrar en el proceso de transformación, de renovación? ¿Qué clase de persona eras? Cuando tú dejas de ser guiado por el Espíritu de Dios, inevitablemente eso va a surgir. O sea, no es opción. Y es algo serio porque aquí describe, en el versículo número 3, describe a las personas que viven en impiedad. ¿Qué es impiedad? Vivir espaldas a Dios. Pero eso éramos. Eso es algo que se nos olvida hoy en día, ¿no? Con esa enseñanza de que no somos tan malos, de que nos salvó Dios porque algo vio en nosotros. No vio nada en ti ni en mí. Y éramos aborrecibles totalmente a Dios, condenados a la muerte eterna. Eso es lo que éramos. Pero por gracia, hoy estamos del otro lado. Entonces dice el verso número 3, porque nosotros también, y ahí si quieres anotar, te está describiendo. Esto es lo que éramos. O sea, literal. O sea, en algunas cosas éramos más, en otros menos, pero al final el resumen de lo que éramos sale esto, ¿no? En números trágicos, ¿no? O sea, horrible, ¿no? Porque nosotros también, fíjate, y ahí vamos a entrar en materia, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles. Y luego dice algo bien fuerte, y aborreciéndonos unos a otros. Ahora, ¿por qué dice Pablo, también éramos en otro tiempo? Bueno, lo que nos deja ver aquí es que una de las cosas más difíciles de ser creyente es que te sientes superior a otro. Y la cosa es que no somos superiores, somos en una manera diferentes por la gracia de Dios. Pero cuando tú tratas con impíos, ¿cómo los tratas? O sea, con una persona que está en esa condición, ¿cómo lo tratas? ¿Cuál es tu trato hacia él? Con una persona que está sumida en la oscuridad de sus pensamientos, ¿tienes paciencia en el trato con él? ¿O cómo lo tratas? O ya como te sientes súper cristiano y el elegido ya, todos son pecadores, úchale de mí. Mira, toda esa mentalidad entró en la iglesia que todo lo cristianizaron. Empezaron a hacer escuelas cristianas, los hijos apartados, no toques nada, pero la maldad la traen dentro. O sea, ya viene el estuche, es parte del ADN de nosotros. Y empezaron a hacer todo eso. No, mi negocio es cristiano. ¿Mi negocio es cristiano? O sea, ¿Dios salvó una taquería o qué? ¿O Dios salvó un taller mecánico o qué? Ahora, yo no estoy diciendo que un negocio no se rija por principios cristianos. Yo no estoy diciendo eso. Pero todo eso es el efecto de esas doctrinas a donde nos hicieron pensar que nosotros éramos excluyentes, como algo diferente delante de Dios. Sí somos diferentes, pero por gracia. Pero venimos de ahí. Entonces, en el mundo nosotros estamos tratando con gente así. Esto es lo que, así como te describe a ti, es lo que hoy tratas con la gente. Ahora, ¿cuál es el trato hacia esas personas? ¿Eres paciente? ¿Eres tolerante? ¿Verdaderamente el amor hacia una persona, así el amor te motiva a llevarlo a Cristo? Ahora, la pregunta es, ¿Dios ha sido paciente contigo? ¿O que el momento que te convertiste te volviste en el supercristiano? No. Entonces, este texto, sí, tiene maneras de tratarse muy bien. Sí, tiene tres maneras principales. La primera, sí, que nos está recordando lo que éramos. La primera manera de interpretarse. Lo que éramos antes de nuestra conversión.
Teníamos la misma tendencia al mal que hoy vemos en otras personas. O sea, es lo primero que nos deja ver este versículo. Que éramos, esto que está diciendo el verso 3, éramos totalmente. Y hoy las personas que no conocen de Dios son exactos. Pero por gracia tú y yo, escúchame bien, por gracia tú y yo ya nos sacó Dios de ahí. O sea, no se olvide eso. O sea, no te sacó porque lo valías, ni porque vio algo en ti, ni porque no eras tan malo. No. Ahí estábamos, éramos eso totalmente. Ahora, las personas que se han convertido son eso. Mira, te lo voy a poner. Ninguno de ustedes, yo sé, que ha padecido una enfermedad crónica. Por ejemplo, un cáncer. Ninguno de ustedes. Y yo sé que a muchos Dios en su gracia los saca adelante, ¿no? Te sana del cáncer. ¿Qué harías tú con una persona, aún en las peores condiciones, te enteras que tiene cáncer? ¿Cuál fuera tu trato hacia él? Porque tú ya pasaste por eso, ¿no? Tú sabes lo que es la quimioterapia, tú sabes lo que es estar en cama, tú sabes los dolores que se sienten, tú sabes todo eso. ¿Cómo tratarías a una persona así? A pesar de lo que fuera. Bueno, nuestra salvación es exactamente lo mismo. O sea, no te sientas más. No sientas que tú hoy eres la última, no sé, el junior de Dios. No te sientas así. Ni mucho menos, escúchame bien, hagas esto en tu familia y introduzcas a tus hijos en ese camino. No le digas a tus hijos, es que tus amigos son pecadores. ¿Y él cómo es? Porque tratamos a nuestros hijos como si fueran cristianos, ¿no? De cuna, ¿no? Y los queremos decir, es que, ay, y todos ellos son malos. ¿Y tu hijo cómo es? Pues es tan bueno, que es tan malo y tan bueno que no te enseña la verdadera condición. Entonces, lo primero que vemos en este versículo, ¿sí?, es que nos recuerda lo que éramos antes de nuestra conversión, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Y vemos la tendencia de las personas. Todos van en ese camino. ¿Quién nos rescató de eso? La gracia de Dios. Entonces, eso nos lleva al trato hacia las demás personas, al trato de paciencia, de amabilidad, al trato de misericordia. O sea, yo sé que son pecadores, que son difíciles, pero así éramos nosotros. Y recuerda esa parte. Cuando tú has padecido una enfermedad, pues sabes a la que la otra persona se enfrenta, ¿no? Y es algo serio. Entonces, esas personas te van a ofender, te van a desilusionar, te van a traicionar. ¿Ves? Y lo pongo en el camino de las personas más cercanas a ti que no se han convertido. Te van a traicionar, te van a ofender, te van a robar, te van a desilusionar. ¿Qué debes de hacer tú con ellos? ¿Qué debes de hacer tú? ¿Cortar y mandarlos al infierno? ¿O tratarlos con misericordia? ¿Entiendes esto? Esto es serio, ¿eh? Porque hasta dónde es el límite, pues Dios te va a llevar hasta el límite de soportar, de perdonar, de tolerar, porque recuerdas que tú estabas igual. ¿A las cuántas veces que te predicaron el cristianismo te convertiste? Y tú quieres que a la primera se conviertan y después, pecador, vete al... Oye, tranquilo. ¿A las cuántas veces, cuántos años pasame? Yo pasé más de 30 años metido en la iglesia. Ahí adentro, ¿eh? O sea, yo tengo razón, ahí estaba yo metido. Era como la silla que está ahí sentada. 30 años. Me convertí a los 33, 34 años. Pero nosotros queremos que a la primera que vamos con ellos se conviertan. No. Entonces,
Estas personas te van a traicionar, te van a defraudar, te van a mentir, te van a robar. ¿Qué tienes que hacer tú con ellas? Entonces aquí es la parte donde el verdadero perdón, verdaderas cosas que hemos recibido de Dios, se ponen en práctica. ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios a ti? 700 veces por 7, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces tú tienes que perdonar a una persona así? Porque tú no sabes si a lo mejor tú eres el instrumento de Dios para que Él llegue a Cristo. Y como tú eres el instrumento de Dios para que esa persona llegue a Cristo, y tú como instrumento estás un poquito sucio, pues Dios tiene que limpiarte, tallarte. Y para eso hace que esa persona se endurezca, te trate mal y todo eso. Entonces, lo que hace Pablo, tomando esta primera parte, ¿sí?, de que nos está recordando lo que éramos, en el versículo número 3, pues hace una descripción perfecta de lo que éramos. Una descripción real. Ahora, si esto no te espanta, pues la pregunta es, ¿eres convertido? Porque si esta radiografía dices, no, eso yo era, pues jamás piensas en regresar a eso. Jamás en tu condición de hoy le das lugar al pecado en tu carne, porque sabes que vas a llegar ahí. Y nunca vas a dejar de escuchar la guía de Dios para que te siga moviendo Dios en el camino correcto. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está sembrando aquí en nosotros? Mansedumbre, amabilidad, perdón. Pero volvemos al mismo punto que inicié. De nada sirve que lo sepas si no lo aplicas. Y tú y yo no escogemos con quién. O sea, el que es soberano en nuestra vida y nos acerca a las personas, ¿quién es? Dios. Entonces tú no escoges a quién perdonar sí y a quién no perdonar. Y la segunda manera que podemos interpretar este versículo es que solamente Dios cambia y transforma. ¿Dónde lo vemos? En el versículo número 4. O sea, ¿por qué digo esto? Porque la manera de interpretar un versículo es lo que está atrás y lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue en el versículo 4? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Entonces, la segunda manera de interpretar este versículo, ¿sí?, es que solamente el que nos puede sacar, o que puede sacar a una persona, a un ser humano, de esa horrible condición, es Dios. Nadie más. Nadie más. Y eso se llama gracia. Y no lo sacó porque sabías mucho, ni por tu herencia, ni por tu linaje, nada de eso. Nada de eso. Simple y sencillamente fue, ¿por qué? Por gracia. Entonces, hoy ya entramos a otro capítulo. Verdaderamente tenemos una vida de agradecimiento a Dios. Verdaderamente estás tan agradecido con Dios por tu nueva vida que te estás dejando moldear por Él. ¿O cómo estamos? Ahora, si ya has recibido el amor de Dios, la bondad de Dios, la has experimentado en tu propia vida, ¿no estás dispuesto a dárselo a otros? ¿Aún están en las peores condiciones? Ahí está la pregunta. Porque cuando los hacen queremos que Dios se los lleve, ¿no? Señor, ¿te lo llevas o te lo mando, no? ¿Estás dispuesto? Ahora dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ¿a quién se está refiriendo? A Jesucristo. ¿Por medio de quién abrió la salvación? Por Jesucristo. ¿Por medio de quién recibimos el amor de Dios? Por Cristo. Ahora, estando en la condición del versículo 3,
Dios siendo santo, 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 ¿no debería fulminar el pecado? ¿Aniquilarlo? ¿Borrar el pecado de este mundo? Sí. Pero Él decide en su amor enviar a su Hijo. Y en ese amor, tú y yo alcanzamos la salvación. Entonces, una de las evidencias de tu agradecimiento a Dios de lo que has recibido, si quieres anotarla ahí, es el trato a los otros. Pero aquí los otros, escúchame bien, no solamente implica creyentes, implica de todo. Y los que te rodean en tu vida diaria, no todos son creyentes, el 98% son impíos. ¿Cómo los tratas? ¿Cómo es tu paciencia? ¿Cómo es tu amor? ¿Cómo es tu tolerancia? Ahora, ¿tú crees que nosotros tenemos el derecho de tratar a otros mal? ¿Tú crees que nosotros tenemos el derecho de ser ásperos y duros con otros? No. Ahora la pregunta es, ¿lo hemos hecho? Sí. ¿Nos hemos sentido súper santos, casi con la aureola aquí? Y vemos a los otros, ¡ay, pecador! Cálmate. O sea, todos esos conceptos de esas doctrinas que han afectado tanto a la iglesia se caen solas. Porque una de las evidencias en tu corazón y que se refleja en el trato hacia los demás es tu humildad como cristiano. Una persona cristiana es humilde. No estoy siendo tonto ni menso, no estoy hablando de eso. Una persona que sabe callar. Una persona que ora a Dios cuándo hablar, cómo hablar. Una persona que aunque lo llevan al extremo no estalla como cohete. Y después dice, es que así soy yo. Entonces, ¿eres o no eres? Y eso es una evidencia de ser cristianos. Ahora, con el paso del tiempo se tiene que ir mostrando esto. Si eres un cristianito de un año, pues bueno, te damos chance, ¿no? Pues ya llevas 300, ya chole, ¿no? Ya se debe de ver tu trato. Y seguimos ¿cómo interpretamos este versículo? Seguimos hacia abajo, versículos 5 y 6 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ve lo que dice ahí, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Transformación. Un creyente debe de ser transformado progresivamente por Dios mismo, por el Espíritu de Dios. Ese estilo de vida, esa manera de vida que describe el versículo número 3, con la presencia del Espíritu, con la guía del Espíritu, con la gracia de Dios, debe de ser transformado. No hay otra. Entonces, si quieres anotar ahí, si soy creyente, ya no vivo como vivía antes. Escucha bien lo que te estoy hablando esta mañana. Tiene que haber una transformación en ti. Tiene que haber evidencias de esa renovación. Tiene que haber evidencias de ese lavamiento que está haciendo Dios en nosotros. En resumen, teológicamente o doctrinalmente, santidad. La santidad no es dejar de hacer. La santidad es dejar de hacer y hacer cosas nuevas en Dios. Ese es ser santo. Dejar de hacer, insisto, cualquiera lo deja por un rato. Dejar de decir groserías, cualquiera puede dejarlo. Entonces, ya entramos a una parte teológica muy importante. Ser nacido de nuevo es ser una persona transformada por el Espíritu de Dios.
Si eres nacido de nuevo, estás en proceso de transformación constante, permanente. No hay estancamiento en la vida espiritual, escúchame bien, porque el Espíritu de Dios no se estanca. O sea, Dios no hace y te deja, sino es progresivo. Ser nacido de nuevo, entonces, es una persona que está constantemente transformándose, renovándose, limpiándose. Eso es ser nacido de nuevo. Porque todo esto que estoy hablando no depende de nosotros, sino depende del poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, la vida eterna a la cual hemos sido llamados, que es nuestra herencia, empieza en el momento de haber nacido de nuevo. Ahí empieza. Esa transformación empieza a gestarse, a renovarse, a transformarse. Se va a completar hasta el regreso de Cristo. Y es ahí donde Pablo lo describe. Vamos a la carta de los Efesios, capítulo 2, verso número 10. Efesios 2:10. Versículo que hemos conocido muchísimo, ¿no? Además, yo lo he mencionado en las últimas semanas varias veces. Porque esa palabra, hechura suya, es la palabra poema, de donde viene el poema. Un poema es algo que rima, ¿no? Entonces tu vida debe de rimar ¿con quién? Con la guía del Espíritu de Dios. O sea, si has recibido el perdón, si Dios tiene paciencia contigo, si Dios tiene misericordia contigo, ¿cómo se ve manifiesto? El trato hacia los demás. Y ahí es donde te das cuenta. Efesios capítulo 2, verso número 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? La guía del Espíritu Santo. Hay buenas obras, no es darle de comer a los huérfanos ni nada. Eso cualquiera lo hace. Es la obra del Espíritu Santo en ti, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, dice, en ellas. Entonces aquí vamos a poner ya así una división enorme. ¿Cómo es la vida de una persona que no es creyente? Difama, pendenciero, arrogante. Es una persona que no es creyente. ¿Cómo es una persona creyente? Guiada por Dios. ¿Y quién es la guía? Pues el Espíritu Santo, que nos lleva al ejemplo del mismo Cristo, ¿no? Entonces, cuando tú escuches a una persona hablar y decir, difamar, pues tú sabes ya lo que está pasando, lo que hay en su corazón, ¿no? La pregunta es, ¿será? No, es que ya lleva 30 años en la iglesia, ¿y eso qué? Cualquiera puede estar ahí dentro de la iglesia. Entonces, una persona que es creyente no difama a nadie, no es una persona peleonera, no es una persona arrogante, no lo es. ¿Por qué? Porque esa es una característica de uno que no es creyente. Así sencillamente. Entonces, una vez que hemos visto estas tres maneras en las que podemos interpretar este versículo, nos lleva a una conclusión. El versículo 3 describe el estado miserable del hombre sin Dios. Así, literal, un estado miserable. Y a esas personas le debemos de tener paciencia, compasión hacia esas personas. ¿Por qué? Porque entendemos que es su condición. Porque la salvación que vino a nuestra vida fue por gracia. Y el único que lo puede sacar de esa condición es Dios, por gracia. Ahora la pregunta es,
¿Conoces a personas así? ¿Quién es el instrumento para mostrar la gracia de Dios? Tú. Tú. ¿Quién es el instrumento para mostrar el perdón de Dios? Tú. ¿Quién es el instrumento para mostrar la paciencia de Dios? Tú. Ahí medítalo. Medítalo bien. Porque si ya de plano no entendemos esto, pues no entendemos muchas cosas. Entonces, por eso cuando dice que nos salvó por gracia, el verso número 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, que está hablando de la gracia, ¿sí? Pues entendemos que no había ninguna virtud en nosotros, ¿no? El versículo número 3 es el espejo real de lo que éramos. Espantoso, ¿no? Y más, en la siguiente semana, hoy no vamos a tocar nomás la primera, la siguiente semana iremos una por una, porque sí están bien rudas. O sea, hay que ver realmente de dónde los ha sacado Dios. ¿Sí? Entonces, si de esa condición nos sacó Dios, claramente nos enseña que es su justicia la que nos alcanza sin ninguna virtud que hayamos tenido, algo, simplemente fue su gracia. Hoy que entendemos esto, ¿todavía hay pretensiones de estar en esa vida anterior? O sea, ¿todavía te sientes atraído por el mundo? Ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos es que entender que lo que Dios ha hecho debe de impactar hacia los demás. Debemos ser personas comprensivas, tolerantes, que muestre el carácter de Cristo en nosotros. Ahora, estando en esa condición, si Dios no nos consumió a ti y a mí, ¿por qué va a consumir a otros, no? O sea, si Dios tuvo paciencia contigo y conmigo hasta que nos convertimos, ¿por qué no tendrá paciencia con otros? Y por más mal que estén. Entonces es lo que nos deja ver este versículo, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja ver estas porciones? Nos deja ver claramente que Dios nos salvó de una condición perdida totalmente. Totalmente perdida. Y así están muchas personas el día de hoy. ¿Quién es el instrumento de esa gracia? Tú. Como fue un instrumento alguien para tu vida, ¿no? Alguien llegó y te compartió. ¿No? Vámonos, te convertiste. Porque no creo que te haya compartido un pajarito o una ardilla. Alguien llegó y te convirtió. Te compartió y te convertiste. Entonces, el versículo 3 demuestra verdaderamente quiénes éramos antes de Cristo. No le bajes el listón, hermano. No digas, bueno, yo no era tan malo. Eso que dice ahí que yo no era tan envidioso, pastor. Yo siempre daba. No. O sea, ya quítate ese concepto de que no éramos éramos aborrecibles. Merecíamos el juicio de Dios. Y nos aborrecíamos unos a otros, que era lo más triste, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos muestra este versículo 3 es el nivel de pecado que había en nosotros. Y mira que te lo quiero decir, Dios no está exagerando. Eso éramos nosotros. Porque hoy con eso de que pues, algunos se sienten cristianos de cuna, que algunos creen que por linajes alcanzan salvación, están perdidos totalmente. No es así.
Ahora, cuando entendemos esa condición, de dónde nos ha sacado Dios, pues tiene que haber una vida de transformación. Y es algo constante al llamado a la nueva vida del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento hace mucho énfasis a que dejemos esa vida y vivamos la nueva vida que tenemos en Dios. Y ahí tú y Dios lo saben. O sea, esto no es de apariencias. Esto no es de ponerme la capa de cristiano el domingo y el lunes me la quito. O sea, ese tipo de pensamiento se tiene que erradicar de nosotros. O sea, tú verdaderamente cuando ves esto y la Biblia te ve como, se te muestra como un espejo, sabes de lo que has batallado aún hoy en día con ese tipo de vida. Tú y yo lo sabemos. De todo lo que describe ahí hay cosas que son tremendas en nosotros, ¿no? Y lo más triste es que sabemos que nos gozábamos en eso. Dice, en deleites diversos. Nos gozábamos haciendo daño. Nos gozábamos poniéndole tropiezo a otras personas. Eso éramos. Entonces, hoy por su gracia estás del otro lado, pero la gracia no te deja de enseñar lo que eras antes. ¿Qué tipo de vida quieres hoy? ¿A qué tipo de vida te aferras el día de hoy? ¿Cuál es tu pretensión? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es el ardiente anhelo de tu motivación cristiano? ¿Transformarte a la imagen de Cristo? ¿Ese es tu anhelo? ¿Ese es tu deseo con el cual estás todos los días trabajando en tu vida? Porque hoy la iglesia se desmotiva sola, ¿no? Mira, vamos a Efesios 4:17. Efesios capítulo 4, versículo número 17. Mira, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esa palabra andéis es una palabra muy citada en el Nuevo Testamento, que significa, da la idea de todo nuestro contexto de vida. O sea, no solo en la acción, sino habla de pensamientos y habla de intenciones. ¿Y quién rompió todo ese oscurecimiento que teníamos? El Espíritu de Dios, porque eso nos tenía esclavizados. ¿Quién rompió esa cadena, esa que nos ataba y nos dejaba en estado de indefección total ante Dios? Pues el Espíritu de Dios. Verso número 18, fíjate. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice verso 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está como viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mira, aquí el verso 23 nos enseña la gran labor que tú y yo tenemos en esta vida. Dios ya hizo lo interno en el corazón. Ahora nosotros tenemos que renovar la mente. ¿Cómo renovamos la mente? Por la palabra de Dios. O sea, Dios ya hizo en el corazón, cambió tu corazón, rompió las cadenas, te puso la esencia de Él, el gen de Dios, nacidos de Dios, de lo alto. Pero ¿dónde debe de concluir eso? En la mente. Cuando esas dos cosas se juntan, se traduce en la vida. Si no, no. Fíjate, estaba yo viendo que algunos
historiadores antiguos describían a los cristianos en el principio de la iglesia como gente muy aborrecible, gente muy difícil. Y dices, ¿cómo es posible, no? Y hay muchas referencias a eso. Hoy, a más de 2000 años, para mucha gente un cristiano es una gente insoportable. Dice, ahí va el santo, pero en burla. Y es algo muy difícil esa parte, ¿no? Entonces, el versículo número 3, regresamos ahí de Tito 3:3, nos lleva a hacer una gran reflexión. Nos está mostrando verdaderamente la condición moral en la que estábamos y en la que están muchos el día de hoy. Podríamos decir una gran enfermedad moral. ¿Quién es la única cura para esa enfermedad moral? Dios. ¿Y quién es el instrumento para llevar ese mensaje? Tú. Tú eres el instrumento. Y de esa condición deprimente, Dios nos ha sacado a ti y a mí. Entonces tú y yo somos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, y amar a nuestro prójimo. No puede haber hacia los demás desprecio, rechazo, porque Dios no te desprecia ni te rechaza. Ahora, ¿estás de acuerdo conmigo que Dios no tolera el pecado? No, ni en ellos ni en nosotros. Pero aún en esa parte Dios es paciente con nosotros. ¿Cómo te trata Dios hoy en día, creyente, cuando está tratando un área de pecado en tu vida? ¿Cómo te trata Dios? ¿Te manda un rayo para que te fulmine o te calienta la cama para que no duermas? Ahora, hacia los demás, ¿cómo los tratas tú? Porque cuando el trato de Dios queremos amable, paciente, tolerante, ¿no? Pero cuando nos volteamos hacia los otros queremos justicia, ¿no? Es difícil. Ahora, muchos cristianos están así, se sienten tan santos que hablan de otros. Mira, si realmente estás entendiendo esto, jamás vas a hablar de nadie, porque antes te vas a ver tú. Sencillo. Cuando alguien venga, estoy luchando conmigo. Cada vez que voy al espejo veo al chupacabras que soy yo. Y vienes y me echas de otro. No, pero esa es la condición del corazón de esas personas. Viven en una falsa santidad que no la tienen. Son fariseos. Se ven vestidos de blanco, puros, santos y capaces de hablar de otras personas. Si realmente haces un análisis de lo que eras, de lo que Dios está tratando contigo en este momento de tu vida espiritual, ¿te dan ganas de hablar de otra persona? Me dan ganas de llorar, que no puedo salir adelante. Me dan ganas de llorar, ver cuántas veces he querido salir de algo, intento y a la primera, ¡pum!, regreso. ¿Qué voy a estar hablando y pensando? ¿Qué me va a estar importando la vida de los demás? No puedo ni con la mía. Pero ¿cómo está la iglesia hoy? Lleno de fariseos que nos han hecho creer que si estamos escuchando al famoso soy santo, que si yo me congrego en tal lugar, ya, casi que las puertas del cielo se abren para mí. Mentira. Cuando Pablo nos describe tan fuertemente, no podemos negarnos ni cegarnos a la condición en la que estábamos, una condición miserable.
Y creo que tú y yo tenemos mucho que arrepentirnos de esa vida como creyentes. Entonces, hoy que llevamos ya algunos años siendo guiados por Dios, debe de verse esa manifestación. Tu santidad se ve reflejada hacia el trato a los otros. Porque si yo te pregunto, ¿amas a Dios? Sí, pastor. Me aviento del balcón por el Señor. Pero no contribuyes en nada a la iglesia. Nada. Llegas aquí, pareces monarca, que todo el mundo te sirva. Quieres todo limpio, ordenado. Y no quieres contribuirte en nada. Egocéntricos. Y esa es la iglesia el día de hoy. Entonces, una de las cosas que nos enseña la Biblia es de la miseria en la que nos sacó. Esa vida ya no la tenemos. Estamos luchando fuertemente. Porque el peor enemigo que tú y yo tenemos, ¿quién es? Nosotros mismos. Nuestra mente, nuestro corazón. Y cuando vemos esos síntomas en los demás, mostramos paciencia, misericordia, porque de ahí, con esa paciencia, con esa misericordia, Dios nos sacó. Ahora fíjate, hay algo más, Pablo está escribiendo esto, está dictando esto. Y dice, porque nosotros, ese nosotros, se incluye él mismo. O sea, si Pablo se incluye en esa condición humana antes de Cristo, ¿quiénes somos tú y yo para excluirnos de esa condición? Creo que ejemplo de creyente puede ser Pablo, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, celoso de la ley. Ese nosotros se incluye él. Y hoy los cristianos ochenteros para acá se sienten buenos. No, es que yo no era tan malo. Y así anda, no. Mira, cuando tú hablas de otro es que tú te sientes mejor. Cuando tú ves a alguien necesitado y no le ayudas, te lo mereces, papacito. Y es la condición del corazón. Ahora fíjate aquí Pablo, ¿cómo había descrito a los cretenses en el capítulo 1? Maleas bestias, glotones. Y él se mete en el camino, dice, nosotros todos venimos de eso. Fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué hace la Biblia? Poner una radiografía de lo que somos. Y el pecado esclaviza. Dice el verso, deleites diversos, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. ¿Qué hace el pecado? Esclavizar. Regresamos a Efesios capítulo 2, verso número 3. Una vez más, Efesios 2, 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces hoy por gracia, hermano, tú y yo no somos eso. Lo único que podía sacarnos de esa condición de miseria era la gracia de Dios. Ahora, cuando tú dejas hoy en día de ser guiado por Dios, en donde la palabra de Dios nos dice que somos enriquecidos por Dios, y dejas de ser guiado por Dios, ¿qué vida llevas?
Entonces, hay dos maneras de caminar en esta vida, o en el espíritu o en la carne. No se cruzan. No se pueden llevar las dos al mismo tiempo. Y si nos descuidamos tú y yo, inevitablemente andaremos en la carne. Y la carne esclaviza. Y una de las evidencias de la esclavitud es responsabilizar a otros de lo que te sucede a ti. Nos vamos a Génesis. ¿Qué hicieron Adán y Eva? A todo mundo. La serpiente, todo. Entonces podemos decir que una parte de nuestra libertad es reconocer nuestro pecado delante de Dios. Si tú no reconoces tu pecado, es que estás esclavizado. Y estás responsabilizando a medio mundo y empiezas a hablar, empiezas a difamar, empiezas a aventarle para todos lados. Y la evidencia que hay en tu corazón es que eres esclavo de ese pecado. El que es libre va a Dios. Tenemos entrada libre al acceso, pero para eso tiene que estar libre mi corazón. Para ir a pedir perdón, para arrepentirme, para clamar su gracia sobre mi vida, tengo que estar libre. Entonces, en la medida en que yo estoy esclavizado, culpabilizo a otros. Y ahí entras en un camino de miseria, de pleitos, de contiendas, de maledicencia, envidias, aborrecibles. Enorme, ¿no? Y describe aquí en este versículo, describe 7 características de un pecador. Las 3 primeras hablan de la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Vivir a espaldas de Dios. No hay gobierno, no hay nada, no hay guía. Ahora, vivir a espaldas de Dios no es que Dios no exista, sino que el hombre decide, escúchame bien, el hombre decide darle la espalda a Dios. Necios, desobedientes y extraviados. Insensatos, rebeldes y extraviados. Y las últimas 4 es el fruto del egocentrismo. Si el hombre le da la espalda a Dios, gobierna su propia mente, sus propios conceptos. Esclavos de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, fíjate cómo hay consecuencias. Vivir a espaldas de Dios hay consecuencias serias. Y empieza esa consecuencia con la esclavitud. Esclavos de deleites diversos. Los primeros 3 insensatos, rebeldes y extraviados,
que insensato significa también necios, es la columna donde se sostiene la vida de las personas que viven a espaldas de Dios. Son 3 columnas, 3 pilares fuertes. Podemos decir, para ir concluyendo, que son los 3 pilares de la miseria humana. Fíjate. Sí, sí. La primera es la necedad. ¿Qué es la necedad? Literalmente es retener la verdad de Dios. Esa es la necedad. Rechazar la verdad como cimiento de vida. Es una persona necia. Entonces, cuando habla de esa necedad o necios, está hablando de personas que retienen la verdad de Dios. Y terminamos con Romanos 1:18, con eso terminamos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, dice, la verdad. Ahora, ¿por qué la necedad es retener la verdad? Porque Dios se revela a los hombres. Dios se revela constantemente. Y cuando el hombre detiene la verdad, empieza a cimentar su vida en sus propios pensamientos. Y en otro tiempo éramos rebeldes totalmente, necios. ¿Qué predominaba en nuestra vida? Nuestros propios pensamientos, para todo. Aún hasta para recibir un simple consejo, ¿cómo éramos, no? Difíciles, ¿no? Entonces, esa necedad lleva al hombre a la desobediencia, es una tras otra. Es cuando el yo se sienta en el trono de nuestra vida. Yo. ¿Cómo ves las cosas? Como yo las quiero ver. Oye, pero no, es que yo veo así, es que yo siento, es que yo. ¿Has estado con una persona que todo lo centra en el yo? Habla 10 frases y de las 10, 9 son yo. Necedad. Y eso es una cosa que predomina en la mente de una persona que vive en impiedad. Y son de los 3 pilares, fíjate. ¿Quién puede romper esos 3 pilares? Solamente Dios. Es fuerte, ¿no? Porque ahí estamos bien metidos. Ahora, llegamos a Cristo y seguimos batallando ¿con quién? Con el yo.
El yo es el que nos golpea y nos golpea y nos golpea fuertemente. Terminamos aquí, ya son 10:10. Y si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. Estaremos en nuestra cuarta parte de esa porción del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Hoy por la tarde, para que no se les olvide, hoy por la tarde, 5:30 de la tarde, tenemos nuestra reunión de matrimonios aquí en estas instalaciones. Reunión presencial de matrimonios, 5:30 de la tarde. Y recuerden que hay iglesia infantil. Puede traer a sus niños y con todo gusto los niños son atendidos en la parte de la iglesia infantil para que los papás puedan tomar su clase tranquilamente. ¿Sí? Dios les bendiga y si Dios nos da vida, nos vemos mañana.